Hola amigos de Soberanía, hoy quería reflexionar sobre el tema de la supuesta invasión a Venezuela, ¿no? Es un tema que gracias a las últimas declaraciones o cobardes insinuaciones de Guaidó, es un tema que otra vez y nuevamente sale a la discusión nacional. Este tema realmente ha creado una polémica básicamente innecesaria. Creo que hay cinco razones, por las cuales básicamente Estados Unidos nunca invadirá directamente Venezuela y evita un conflicto abiertamente con Venezuela empleando sus propias tropas, ¿no? Estados Unidos realmente lo que pretende es una guerra que realicen países suramericanos como Colombia, Brasil y Guyana, en la cual a partir de un conflicto generado artificialmente poder intervenir puntualmente. Pero una guerra abierta de Estados Unidos en una invasión contra Venezuela es básicamente imposible, por las razones que explicaremos a continuación. Creo que existen cinco razones básicamente que impiden esto, ¿no? Son razones en el contexto geopolítico, conflictos internos y guerra civil en Estados Unidos, costos económicos y humanos para el gobierno y para el Estado norteamericano, una dificultad estratégica territorial y militar, ya explicaremos, y la posibilidad de una sublevación continental y un costo político para sus gobiernos aliados en la región, en Sudamérica. Empezamos. En cuanto al contexto geopolítico, veamos. Quizás en Venezuela, porque estamos muy sumidos en un tema de conflictos internos básicos, ¿no? O sea, estamos en una lucha básicamente por la supervivencia y vemos solamente lo que está al frente de nosotros, ¿no? En Venezuela vemos los conflictos para la comida, los servicios públicos, el diario vivir, el poder ganar el pan de cada día en una lucha intensa, diaria de cada venezolano. Entonces creemos que básicamente estos son los problemas mundiales y no es así. Realmente en el mundo el contexto geopolítico está bastante complicado. Hay conflictos para Estados Unidos abiertos en distintos frentes. Vamos a ver estos frentes y este contexto geopolítico. Básicamente hay tres frentes fundamentales. Estados Unidos tiene un conflicto muy intenso, creciente y alarmantemente peligroso con China. Vemos que en los últimos meses, a partir del tema de la pandemia, los discursos de lado y lado se han vuelto cada vez más belicosos, más agresivos, más intrusivos y más belicosos particularmente. Las acusaciones de Trump contra China, a quien denomina como causante del coronavirus y como promotor de este coronavirus, han causado también respuesta del lado chino, como es normal, en una geopolítica normal, una agresión de este tipo, como la que está realizando básicamente el jefe del Departamento de Estado, Mike Pompeo, contra China, ha llevado unas respuestas contundentes de parte de China. Y esto, sumado al conflicto histórico en el mar meridional de China, lleva a que Estados Unidos actualmente ha desplegado su armada, buques de guerra, aviones, portaaviones en el mar meridional de China y en una situación en la cual ya han habido escaramuzas importantes. China ha lanzado misiles a bombarderos norteamericanos, misiles de advertencia, claro, no ha derribado ninguna nave de guerra yanqui. Y Estados Unidos ha ocupado puestos y movilizado tropas de manera bastante amenazante para China. Entonces, la prioridad del ejército norteamericano es garantizar su seguridad, entre comillas, claro, y su estabilidad en el continente asiático. Estados Unidos ha realizado visitas a diferentes países del sur de Asia con la finalidad de garantizarse aliados en el caso de un conflicto armado con China, que evidentemente es de unas proporciones incomparables con lo que sería un conflicto con Venezuela y que tiene una importancia geopolítica para Estados Unidos mucho mayor, y esto no tiene por qué explicarse, es evidente. Entonces, el caso de China, el caso de Taiwán está apoyado por Estados Unidos para promover su independencia, su separación de China, y este conflicto ha ido creciendo en la medida que Estados Unidos ha desplazado tropas para apoyar a Taiwán en posible o hipotético conflicto, lo cual es lamentablemente bastante probable. Por otro lado, en Asia también está el conflicto de India con China. China e India tienen un conflicto territorial en el cual ya ha habido enfrentamientos armados donde han caído tropas de lado y lado en combate.
Y bueno, como sabemos, India es un aliado o pseudo aliado de Estados Unidos en este conflicto. Por tanto, tenemos ahí dos frentes. El frente India, bueno, realmente son tres. El frente de India-China, el frente Taiwán-India y el frente mar meridional de China con Estados Unidos. China, en las últimas semanas, ha tenido un discurso particularmente distinto al que venía teniendo históricamente. China ha incrementado su discurso belicista contra Estados Unidos. Incluso el Ejército Popular de Liberación de China ha publicado ya varios videos donde evidencia que serían capaces de destruir la base de Guam, que es una base norteamericana en el continente asiático, en el mar asiático, y ha evidenciado su capacidad de destruir esta base en el caso que Estados Unidos se arriesgara a una agresión militar contra China en el mar meridional. No solamente eso, sino que el ministro de Defensa chino también ha dicho que está en capacidad no solamente de derrotar, sino de humillar al ejército norteamericano en el mar meridional. Esto es particularmente importante para Estados Unidos, mucho más importante que el conflicto que tenga con Venezuela o que tenga en Sudamérica. Otro conflicto geopolítico global es el caso con Rusia. Estados Unidos ha desplazado sus tropas europeas que estaban una cantidad de alrededor de 11.000 efectivos en Alemania, ha desplazado 5.000 a Polonia, está realizando ejercicios cerca de la frontera con Rusia, además de los países bálticos, ha ido desplazando tropas para amenazar a Rusia. En este sentido, Rusia también ha respondido con unos ejercicios militares, los Kavkaz 2020, que sirven como persuasión a Estados Unidos para no intentar una agresión militar contra Rusia. También el conflicto de Alemania. Alemania y Rusia tienen un tratado para el suministro de gas, que es el Nord Stream 2. Estados Unidos ha vetado y ha dicho que esto no puede llevarse a cabo. Claro, sería el suministro de gas de Rusia a Alemania, que implicaría una dependencia de toda la Unión Europea con respecto a Rusia, que Estados Unidos no está dispuesto a permitir. Pero claramente la Unión Europea y Alemania necesitan este gas. Rusia está dispuesto a darle el gas. Las obras del Nord Stream 2 han avanzado. El veto que impone Estados Unidos a esta obra es perjudicial para la Unión Europea. No es favorable y hay malestar por esto. Alemania, en sus juegos políticos internos, tiene varias fracciones que están realmente en contra de esta posición norteamericana y que la castigan severamente en sus discursos. Sí, hay diferentes conflictos en el mundo que impiden que Estados Unidos se vuelque a una guerra sanguinaria, porque sería una guerra sanguinaria en Venezuela, y básicamente en su propio territorio de influencia natural. Entonces, esto complica esta posibilidad. Este contexto geopolítico es un elemento primordial para entender que Estados Unidos no puede abiertamente, aparte no tiene capacidad militar infinita. Una cosa son las películas de Marvel, el Capitán América, todos los héroes de los cómics, y otra cosa es la realidad. La realidad es que una guerra se combate con personas de carne y hueso que mueren. Una bala mata tanto a un norteamericano como a un venezolano, como a un indígena, como a un ruso, como a un chino. No son seres sobrenaturales, son personas humanas. Entonces, en este contexto es muy complicado para Estados Unidos abrir un frente nuevo en Latinoamérica, que tendría otros riesgos. Entonces, causa número 1, el contexto geopolítico. Causa número 2, conflictos internos y guerra civil. Bueno, a ver, Estados Unidos tiene un conflicto interno en la actualidad bastante grave. Está el World, Noam Chomsky y otros analistas han evidenciado la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. No podemos creer que en el contexto de una posible guerra civil se abra un frente de guerra internacional que aparte genere mucho más malestar en las minorías que generalmente son las primeras que caen en una guerra norteamericana. Es decir, los soldados norteamericanos mayormente son latinos, negros, afrodescendientes, indios, o sea, son del estrato más pobre de la población norteamericana, que es precisamente el que está protestando contra el gobierno de Trump. Entonces, una guerra en Venezuela, donde además no hay causas realmente, causas bélicas, causa bellis, porque Venezuela no representa ninguna amenaza militar para Estados Unidos, que comiencen a caer soldados norteamericanos, porque caerán,
generaría un conflicto interno mayor, agitaría los conflictos internos y la posibilidad de una guerra civil dentro del país. Tenemos que analizar esto y tener atención a estas posibilidades. No es solamente un tema de una invasión y no existe un entorno bastante complejo. Y en el caso de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos, que es ya de por sí en esta situación bastante probable, se incrementarían estas posibilidades al abrir un nuevo frente de guerra injustificable. Entonces, esta es la segunda causa que yo veo que impide una posibilidad de guerra contra Venezuela, una invasión abierta. La tercera son los costos económicos y humanos. A ver, una guerra tiene un costo económico grandísimo. Estados Unidos está al borde de una recesión económica grave, sépanlo. El dólar está en riesgo de caer en un ciclo hiperinflacionario y el dinero no está sobrando en Estados Unidos. Hay una crisis económica, desempleo, hay problemas sociales y económicos graves que amenazan la cohesión en torno a un gobierno republicano o demócrata en las próximas elecciones. Entonces, hay un costo económico que no creo que Estados Unidos esté dispuesto a pagar. Sobre todo porque no existe un peligro de que Venezuela agreda militarmente a Estados Unidos. No existe de ninguna manera. Y por otro lado, los costos humanos tienen un costo político. Los costos humanos, es decir, hay personas que parece que creen que en una invasión de Estados Unidos a Venezuela no moriría ni un soldado americano. Es falso. Morirían decenas. Puede ser que, entre comillas, ganen una guerra convencional, pero tendrían pérdidas humanas importantes. Estas pérdidas humanas, ¿cómo se justifican ante el pueblo norteamericano por parte de la élite política de Estados Unidos? ¿Cómo un presidente como Trump va a justificar pérdidas de decenas y decenas de jóvenes norteamericanos en una guerra contra Venezuela promovida por una oposición corrupta, deslegitimada, sin hipócrita, traidora a la patria como la que dirige Juan Guaidó? Va a colocar a Estados Unidos a morir a sus soldados para apoyar a este sinvergüenza de Guaidó, colocarlo en el poder, pero pagando un costo en sangre de jóvenes americanos que no tienen una justificación. Entonces, los costos económicos y humanos, como la pérdida de vidas norteamericanas en una guerra en la cual Estados Unidos no tiene realmente ninguna amenaza militar por parte de Venezuela, y los intereses económicos se pueden salvar por medio de negociaciones políticas y estratégicas del presidente Trump con el presidente ruso y chino, no justifican de ninguna manera una guerra. Es más, hacen que esto sea una posibilidad realmente absurda, sobre todo porque el pueblo norteamericano verá que si esta oposición tiene tantos problemas con el gobierno venezolano, ¿por qué no se embarcan en una guerra ellos con sus propios recursos? Que los deberían tener, no los tienen, pero los deberían tener. ¿Por qué no va Juan Guaidó a la guerra? ¿Por qué no van los políticos opositores farsantes y traidores a la patria de este grupo a la guerra? ¿Por qué quieren que sea Estados Unidos que ponga muertos y que ponga tropas y que ponga los recursos para invadir y luego llegar y coronarlos y llevarlos en un helicóptero y ponerlos en la casa en Miraflores como presidentes coronados? Esto realmente es absurdo para un político norteamericano. ¿Cómo puede justificar esto ante el pueblo norteamericano? ¿Cómo lo puede justificar? No se puede justificar. Es absurdo y habrá muertes. Habrá muertes venezolanas injustas, crueles, sanguinarias, una guerra criminal sin ningún sentido, pero habrá muertes norteamericanas que dentro de Estados Unidos generarían un malestar y un conflicto y que serían injustificables por parte de Trump. ¿Cómo justifica estas muertes? A ver, usted ha enviado a tropas norteamericanas a morir en un país que no nos está amenazando para coronar a un presidente que no es reconocido por la ONU, un presidente que está involucrado en corrupción en Estados Unidos, presidente digo entre comillas, Guaidó, que es cobarde, porque es cobarde como él solo, que se esconde en embajadas, que no habla claramente, que es un tipo sin discurso y sin liderazgo, y ha enviado a tropas norteamericanas a morir por ese tipo. No tiene justificación. El costo económico y humano para Estados Unidos hace inviable esta guerra. Ya llevamos 3. Luego, la número 4 es la dificultad estratégica, territorial y militar. Hay personas que creen que invadir Venezuela es simplemente llegar y entrar a Miraflores, apresar al presidente Maduro y listo. No es así. Venezuela tiene sistemas de defensa antiaérea, sistemas navales, sistemas aéreos suficientemente potentes para dar una resistencia
que implique un costo económico y humano, como hemos visto antes, importante para Estados Unidos. Hay una dificultad militar. Esta dificultad militar implica un gasto mayor que el que ha tenido Estados Unidos en otras guerras. No es comparable el poder militar venezolano con el poder militar de Afganistán, con el poder militar de Libia. El poder militar venezolano es superior. O sea, pareciera que creen que esto es como una farsa de ejército. No, el ejército venezolano es potente a nivel regional. No estoy diciendo que vaya a ganar una guerra. Esta guerra no la ganaría nadie. Sería sanguinaria, sería un charco de sangre despiadado y cruel que no tendría ningún sentido. Pero sí implicaría una resistencia de parte de Venezuela que infligiría muertes al ejército norteamericano, pérdidas económicas con naves, aviones, misiles perdidos porque serían repelidos por el gobierno, por el ejército venezolano. Y esto es un costo que tampoco amerita, un costo que tampoco se puede justificar en el contexto político de esta oposición tan criminal a la cual se estaría apoyando sin ninguna justificación. Entonces hay una dificultad militar y una dificultad territorial. Venezuela es un país grande. No se guíen por los mapas, sabemos que los mapas están todos trucados. Venezuela tiene un territorio grande, un territorio selvático, de llanos, de montañas, donde incluso ganando la guerra convencional, una guerra no convencional, una guerra de cuarta generación, una guerra de resistencia de todo el pueblo, sería un costo inmenso y sería un costo muy superior al de Afganistán, al de Irak y al de Libia. Entonces hay esta dificultad militar territorial que hace que el Pentágono diga esta guerra es difícil, que esta es una guerra complicada cerca de nuestro territorio, a pocas millas de Florida. Entonces esta dificultad estratégica territorial y militar implica una nueva causa, una nueva elemento o razón para ver que Estados Unidos realmente no invadirá Venezuela. Esta es la número 4. La número 5, la posibilidad de una sublevación continental y el costo político para los gobiernos aliados de Estados Unidos en la región. Obvio. Mira, Estados Unidos cuánto no le ha insistido a Colombia, a Brasil y a Guyana para que se metan en una guerra con Venezuela. Ha insistido por meses, por años. Y no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Porque saben que el costo político interno para Colombia de lanzarse a una guerra con Venezuela es tremendo. Podrían no. Creo que es evidente que el gobierno colombiano no está en capacidad de abrirse a una guerra con Venezuela sin tener unos conflictos internos que derrocarían a Duque inmediatamente. Porque no tiene un apoyo social y una base, no tiene un país consolidado económicamente, ni consolidado socialmente, ni cohesionado socialmente, mejor dicho, como para irse a una guerra con Venezuela totalmente sin ninguna razón. Aparte que no tiene capacidad militar para ganar esta guerra por sí mismo. En una guerra de Colombia con Venezuela, Colombia saldría bastante perjudicada. Incluso podrían producir bombardeos en Bogotá que arrasaran la ciudad y generaran pérdidas económicas y humanas tremendas para ellos. En el caso de Brasil hay varias razones. Primero, ¿por dónde entra Brasil? Por el estado Bolívar, por Amazonas. Por el estado Bolívar es la ruta natural de invasión. Una sabana abierta donde son blanco fácil para el ejército venezolano, es una matanza. Entonces, Brasil sabe que es complicada esta guerra y que no tiene sentido, habrá muchísimas pérdidas para el ejército brasilero y sin ninguna justificación. Aparte, Brasil tiene una puja con Estados Unidos por su hegemonía en Sudamérica, que aunque Bolsonaro no sea partícipe de esta posición geopolítica brasilera, el ejército brasilero sí que la tiene. El ejército brasilero es imperialista en su entorno regional sudamericano y jamás aplaudiría ser parte de una invasión en la cual servirían de perros de guerra para el ejército norteamericano. No tiene sentido para Brasil. Estratégicamente, esto no tiene sentido para Brasil. O sea, que Brasil sirva a su enemigo en Sudamérica con sus hombres, con su sangre, entregando soldados gratuitamente para luego darle el poder a un gobierno como el de Guaidó, que sería un gobierno títere de Estados Unidos, y perder toda su posibilidad de hegemonía en Sudamérica. Esto el ejército de Estados Unidos de Brasil no lo ve. No lo ve porque no tiene sentido, hermano, no tiene sentido. El único ejército es el de Guyana, que podría decir, bueno, no tengo nada que perder, pero Guyana tampoco tiene nada que ofrecer. El ejército guyanés, básicamente con una división, una brigada venezolana, ya está derrotado. Entonces,
necesitaría demasiado apoyo militar norteamericano y de las otras potencias para meterse. Sería el último en entrar, el más interesado económicamente, pero el último en entrar y el que aportaría muchísimo menos. Y sería en tal caso el que ganaría algo. Guyana no aporta absolutamente nada en esta guerra. Tiene mucho que ganar, pero todo que perder. Guyana básicamente se mete en una guerra con Venezuela, en un caso abierto. Sin un apoyo de Estados Unidos podría perder todo el territorio en reclamación que tiene Venezuela, porque perdería la guerra en cuestión de días, horas. Entonces, en esta situación, aparte, aguas abajo, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina tienen partidos de izquierda que sublevarían a estas naciones en contra de sus gobiernos en el caso de que una intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela fuese apoyada políticamente por gobiernos títeres como el de Perú, como el actual de Bolivia, como Ecuador. Esto generaría un caos social porque dirían, a ver, ¿cómo nosotros estamos apoyando esta guerra con tantos problemas que hay y ahora priorizar una guerra absurda? Esto desestabilizaría completamente a la región suramericana, generaría un caos para los aliados yanquis en Suramérica. Muchos serían derrocados por sublevaciones civiles, protestas, etcétera, crisis económica, que ya están en camino, porque ya basta ver las protestas en Chile, en Perú, en Bolivia, contra estos gobiernos, ya están bastante caldeadas como para sumarle un elemento más de protesta. Bien, entonces tenemos estas 5 causas, ¿no? Estas 5 razones por las cuales yo creo definitivamente que Estados Unidos no va a invadir Venezuela, promueve y está empujando a Colombia, a Brasil y a Guyana a invadir Venezuela o a agredirla. Pero creo que los gobiernos de estos países, si son sensatos, no lo harán. No lo harán por las razones que ya he explicado. Que Estados Unidos abiertamente no pueden involucrarse en una guerra por el criminal, hipócrita, traidor de Guaidó y entregarle gratuitamente el poder como si fuese una reina. Esto no puede pasar. Entonces, 5 razones y las repaso. Contexto geopolítico, lo hemos dicho, conflictos internos y guerra civil en Estados Unidos, costos económicos y humanos para Estados Unidos, la dificultad estratégica, territorial y militar de invadir Venezuela, y una posible sublevación continental y el costo político para los gobiernos aliados de Estados Unidos. Estas 5 razones impiden y definitivamente es hora de que los opositores que cuentan con esto se bajen de esa nube y empiecen a pelear por lo que creen directamente y no arrodillándose a que otro ejército haga el trabajo que ellos son cobardes para hacer, que no son capaces de hacer por su cobardía, son gente vacía, gente sin liderazgo, gente sin capacidad de mover masas para impulsar un cambio que ellos promueven. Entonces que se bajen de esa nube, hermano, no hay posibilidad de que esto ocurra. La lucha es política, la lucha es social, la lucha es en el contexto político-social, en el contexto del liderazgo, en el contexto de empujar a una masa a un cambio de conciencia que eleve los debates políticos en el país. Pero no existe la posibilidad de esta guerra gratuita, que ellos creen que es gratuita, que no es gratuita, de un Estados Unidos pusilánime puesto al servicio, poniendo al servicio de un estúpido como Guaidó, a un ejército que perderá decenas de soldados en una guerra absurda contra Venezuela, cuando tiene un contexto tan complicado a nivel mundial como el que vemos, un contexto económico interno complejo, un contexto social y de posible guerra civil internamente complejo, y va a entrar en una guerra con Venezuela de este calibre. No es así. Bueno, hermanos, compañeros, gracias por escuchar. Espero que esta reflexión les haya servido. Si les gusta la reflexión, por favor, denle me gusta al video y compártanlo en sus redes sociales. Ayúdenos a expandir y a hacer realidad esta comunicación alternativa de Soberanía Venezuela, que somos todos. Soy yo, son ustedes. Compartan el video, denle me gusta. Muchas gracias y será hasta la próxima. Y hablan de soberanía, de rebeldía, de ideología, de democracia. No me importa qué partido representa el presidente, sino quién lo financia. Nada cambia si no cae su líder. Son la raza y nosotros gentiles. Desde el origen de los tiempos estamos endeudados con gentes sin sentimientos.